Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, hoy domingo 8 de diciembre de 2024. Damos gracias al Señor que nos da este privilegio a ustedes de llegar hasta este momento y compartir y participar más bien de este espacio y para nosotros, una vez más, compartir de la preciosa palabra de Dios que ha sido el propósito desde que iniciamos con este proyecto. Gracias al Señor que nos permite el privilegio de estar aquí, nos da la salud, nos da todo lo que necesitamos para poder estar cumpliendo con esta cita de todos los domingos a las 8 de la mañana. Y el propósito es juntos compartir algo de la palabra de Dios, alimentarnos en la preciosa palabra de Dios. Y gracias por sus oraciones, gracias porque sabemos que nos tienen presente en sus intercesiones y también sepan que oramos por cada uno de ustedes. El Señor conoce las necesidades que hay en cada uno. Él sabe nosotros de qué tenemos necesidad y oramos constantemente por esas personas que nos acompañan, por cada uno de ustedes que llegan hasta esta cita, algunos a las 8 de la mañana del domingo y otros en cualquier otro horario, pero que igual ah, consumen y disfrutan y aprovechan este contenido que hacemos todos los domingos. Queremos recordarles que en este canal en el que usted se encuentra en este momento, en YouTube, puede conseguir bastante contenido de edificación espiritual. Queremos que usted aproveche lo que está aquí guardado. Queremos que usted también comparta eso con otras personas, porque realmente es un privilegio poder disfrutar de los estudios de la palabra de Dios. En estos días estamos terminando de subir todos los capítulos del libro de Proverbios que están grabados de los estudios que hacemos los días martes. Y qué bueno que usted los pueda aprovechar. También queremos recordarles que tenemos actividad en la virtualidad. Estudiamos la palabra de Dios los días martes. Este próximo martes será 10 de diciembre. Tendremos el último capítulo del libro de Proverbios. Ha sido realmente un viaje apasionante, maravilloso por cada uno de estos 31 capítulos, 30 hasta ahora y 31 con el del martes de este libro de Proverbios. Y vamos a continuar estudiando. ¿Y saben qué vamos a estudiar? Génesis. Vamos a empezar con esos orígenes de la humanidad y con esos orígenes, con ese inicio de la historia bíblica. Así que desde ya les invitamos también a los estudios próximos del libro de Génesis. Eso los días martes a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Las damas entran en un receso de su actividad de los miércoles a las 7 de la noche. Y los jueves tenemos a las 6:30 de la tarde reunión de oración. Nos encontramos y exponemos cada uno los motivos de oración, acciones de gracias, peticiones y todos aquellos motivos para orar juntos, los presentamos y juntos intercedemos los unos por los otros. Jueves 6:30 de la tarde. Todos los domingos, como ya les mencionaba, a esta hora de la mañana hacemos este espacio que es transmitido por YouTube, no como los otros que le menciono en Zoom, sino este es por YouTube, donde precisamente usted se encuentra en este momento. Debajo del video hay un botoncito donde usted puede compartir este programa, este espacio. Se copia el link ahí en el botoncito y lo lleva a WhatsApp y se lo puede compartir a alguien que seguro lo aprovechará y seguro será bendecido a través de la palabra de Dios. En los lugares de reunión nuestros, aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, también tenemos actividad. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana celebramos la Santa Cena y a las 10 de la mañana tenemos una actividad para toda la familia. Predicación de la palabra. En algunos lugares todavía hay actividad con niños y en estos días la idea es que todos en familia disfrutemos de la palabra de Dios juntos en un solo espacio. Escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos a cada uno
a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Así que les invitamos en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el centro bíblico, iniciando esta actividad a las 10 de la mañana. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58191. De la misma manera, a las 10 de la mañana inicia esta actividad. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, nos encontramos también para iniciar esta actividad a las 10 de la mañana. Les esperamos cordialmente invitados cada uno a disfrutar de este tiempo juntos, de comunión, de alimento espiritual y donde juntos nos expresamos nuestros lazos de amor fraternal. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes unos cánticos que esperamos igualmente sean de bendición para su vida, y después de esto venimos con el estudio de la palabra de Dios. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Él vive en mí, sabe lo que pienso, gozoso estoy. Yo sé que Él sabe mi futuro, mi vida vale mucho porque Él vive en mí. Él vive en mí, sabe lo que pienso, gozosa estoy. Yo sé que Él sabe
Gracias al Señor por estos cánticos y gracias porque ellos nos inspiran y cantar, pensar en estas palabras que cantamos siempre es edificante. Y ahora estamos preparándonos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Siempre nos gusta enfatizar, insistir en que es importante que preste atención a la voz del Señor. El Señor tiene algo para decirle a través de su palabra. Y usted está aquí porque Dios tiene un propósito con usted. Él tiene un mensaje que comunicarle. Qué bueno que usted pueda estar atento, atenta, con sus oídos conectados con la palabra de Dios para escuchar y atender el mensaje que el Señor tiene para entregarle, el alimento espiritual que el Señor tiene para entregarle en esta mañana. Puede ser una exhortación, puede ser una palabra de aliento, de ánimo, una enseñanza. El Señor conoce la necesidad de su corazón y usted debe prestar atención para poder disfrutar y aprovechar esto que el Señor tiene para usted en esta mañana. Vamos entonces ahora con el estudio de la palabra de Dios. Bien, estuvimos hace semanas atrás, am, hemos estado viendo una serie que he titulado Viviendo en Cristo. Este es el 8º capítulo de esa serie, Viviendo en Cristo. Y pensando en todo lo que a través del tiempo hemos podido apreciar, lo que el Señor nos ha ido enseñando en cada uno de estos capítulos de la palabra de Dios, donde el sentir que el Señor ha puesto en mi corazón específicamente es que vivir en Cristo, vivir la vida cristiana, tiene que ver con cosas eminentemente prácticas. Eh, Tengo desde hace algún tiempo la preocupación de ah, ver que hay mucho creyente, mucho cristiano que se enfoca en cosas diferentes a lo que realmente debe ser una vida en Cristo. Y hemos hablado acerca de la importancia de la obediencia, hemos hablado acerca de andar en santidad, hemos hablado acerca de vivir en amor, hemos hablado acerca de la disciplina y la constancia, hemos hablado acerca de el servir, estar dispuestos a servir. Hemos hablado acerca de perseverar en la comunión unos con otros. Hemos hablado acerca de ser luz en medio de las tinieblas. Y en este 8º capítulo siento que debe ser el énfasis y el centro de toda la conversación. Puestos los ojos en Jesús. Siento que hay muchos creyentes que se llaman creyentes, cristianos que se llaman cristianos, que tienen sus ojos puestos en cosas distintas al Señor Jesús. Algunos buscando beneficios personales a través de la religión, haciendo pactos y cosas de ese estilo. Algunos reclamándole a Dios cosas para sí, teniendo a Dios como si fuese esclavo de cada uno de nosotros, sirviente de cada uno de nosotros. Algunos tienen sus ojos puestos en la religión en sí misma, en su conducta para ganar indulgencias y acercarse a Dios. Pero creo que es importante hacer el énfasis que el ojo o los ojos de un verdadero cristiano deben estar puestos en Jesús. Y quiero antes de continuar invitarle a que oremos y nos dispongamos en las manos del Señor para que sea Él
hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Y Señor, tenemos en nuestro corazón este sentir de estudiar acerca de esa necesidad de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Padre, a estar dispuestos a escuchar tu voz, a atender tu voz y a poner por obra lo que tú quieres enseñarnos. Nos disponemos en tus manos, oh Dios, para que tú seas obrando en cada uno a través de la obra de tu Santo Espíritu, y oro, oh Dios, por cada uno de quienes están ahí al otro lado, escuchando tu palabra, para que tu palabra tenga impacto fuerte en cada corazón y para que tu palabra haga la obra en cada uno, conforme a tu voluntad, oh Dios, y para tu honra y tu gloria. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Imagino que cuando estaba hablando en la introducción, estaba pensando en este texto. Usted, ojalá que así sea. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Viene hablando en el capítulo 11 de un cuadro de honor de hombres de fe. Y empieza diciendo este versículo 1 del capítulo 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es necesario entender que la vida cristiana se trata de algo dinámico, de algo de acción, no de cruzarse de brazos a esperar, sentarse en una silla, en una banca, en un templo, en un lugar de reuniones. La vida cristiana es el caminar cada día. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos, y lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso. Y ese despojarnos de todo peso tiene una serie de implicaciones diversas, como por ejemplo aquellas situaciones en nuestra vida que no hemos podido arreglar. Puede tratarse de odio en nuestro corazón, puede tratarse de rencor hacia otra persona, puede tratarse de cualquier carga que tengamos emocional en nuestro corazón que nos impida avanzar en este camino de la vida cristiana. Y hay momentos en nuestra carrera de la vida cristiana en las que nos la pasamos cargando con este peso. Quizás culpas, quizás todo eso que ya he mencionado. Y lo primero que tenemos que hacer para hacernos livianos en este camino, en esta carrera, es despojarnos de ese peso. Usted podrá estar preguntando, bueno, ¿y cómo hago para librarme de ese peso? ¿Cómo hago para despojarnos del peso que a veces nos impide correr adecuadamente nuestra carrera de la vida cristiana? Sencillamente es ir al Señor Jesús. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte, obviamente, si es una situación sin arreglar con alguien, perdón, tenemos que ponernos la mano en el corazón y hacer lo correcto, perdonar en lo que haya que perdonar, arreglar las cosas que tengamos por arreglar
despojarnos de todo ese peso que llevamos encima de nosotros, hacernos livianos para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después de despojarnos de todo peso, sigue diciendo el escritor, y del pecado que nos asedia. Es necesario despojarnos de aquellas cosas que parecieran normales, que creemos que podemos convivir con ellas, pero que nos ponen un par de piedras en nuestra maleta que nos hacen difícil nuestro caminar en la vida cristiana. Y del pecado que nos asedia. Hablábamos en el segundo capítulo de esta serie acerca de la importancia de la santidad, de andar de la manera en que el Señor nos puso aparte, nos hizo por su gracia distintos, nos privilegió dándonos a su Espíritu Santo y entonces nos corresponde andar de esa manera. Y el escritor aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Estudiábamos recientemente en el libro de Proverbios acerca de el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Despojarnos del pecado para además correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No sé si han visto esas competencias que hacen en las ciudades, algunas patrocinadas por centros de salud o instituciones relacionadas con el corazón y con cosas de la salud, que hacen maratones o carreras atléticas para todo el mundo. Y uno de los principales ingredientes que hay en las personas que llegan hasta el final, obviamente su estado físico, pero la perseverancia, a pesar del calor, de pronto en algunos casos la lluvia, en otros casos la sed, en otros casos el cansancio. Su propósito es llegar y necesita correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace muchos años en un campamento de jóvenes acostumbrábamos a hacer una competencia de un lugar a otro a donde íbamos usualmente a hacer las actividades recreacionales, piscina y canchas y todo eso, que no había en el lugar donde estábamos. Hacíamos una carrera atlética por los grupos de competencia del campamento. Y había un muchacho que era muy impetuoso. Y entonces dimos la largada para la competencia y este muchacho salió a toda carrera. 2 de la tarde con un sol bastante fuerte, la temperatura inclemente para una competencia de esta naturaleza, por una carretera polvorienta. Y este muchacho salió como a el kilómetro, cuando mucho, el muchacho se fundió. Le faltó un poco de paciencia y además perseverancia. Entender que la vida cristiana es un camino largo. Todos los días debemos pacientemente esperar en el Señor, buscar la presencia del Señor y correr esa carrera que tenemos por delante, librados de todo peso y del pecado que nos asedia. Y sigue diciendo en el capítulo 12 de Hebreos, en el capítulo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
En otra versión dice el perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El correr con paciencia la carrera que tenemos por delante tiene un aditivo, y es puestos los ojos en Jesús. Decía al comienzo, hay algunos que tienen sus ojos puestos en el pacto que hacen con Dios y en que Dios les retribuya lo que ellos están dando. Algunos tienen puestos sus ojos en mi capacidad de hacer cosas buenas. Y obviamente que nos esforzamos por la santidad, como dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Pero como gratitud o ingratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Mas no para ganarnos un espacio especial o un lugar especial delante de Dios. Puesto los ojos en Jesús, nuestra mira, nuestro objetivo, nuestro foco está en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante del Señor Jesús? Usted y yo, su iglesia, la esposa de Cristo, los creyentes, los redimidos por la sangre del Cordero, que formamos una, un organismo vivo que es el gozo que fue puesto delante del Señor Jesucristo y que le motivó a él a sufrir la cruz, a menospreciar el oprobio. Qué privilegio tan grande que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Y yo quisiera invitarle a usted en este momento a pensar de verdad, con sinceridad, si es un creyente, si usted es un creyente, le invito a pensar mis ojos en quién están puestos. ¿De verdad mis ojos están puestos en Jesús? O de pronto usted esté pensando, el hermano X o el hermano Y, el hermano líder allá. Yo estoy desanimado, estoy desanimada porque es que ese hermano no se comporta tan bien. Sus ojos entonces no están puestos en Jesús. Están puestos en ese líder que es un hombre imperfecto como usted y como yo. ¿En quién están puestos sus ojos? Quiero volver a preguntarle. Mi deseo es que sus ojos estén puestos en Jesús. Y si no lo están, que lo estén. Si hay alguien aquí escuchándome, viéndome y no es creyente, y ante la pregunta de si usted ahí donde está se muriera en este momento, le diera un infarto y quedara tirado en el lugar en el que está, su alma, ¿a dónde iría? Si usted no me sabe responder, es que usted no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y quiero invitarlo en este momento a que se tome esta invitación en serio. Acuda al Señor Jesús para salvación. Entregue su vida al Señor Jesús. Él le dará salvación, Él le dará libertad, Él le dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y a partir de ahí, le quiero invitar a que sus ojos estén puestos en Jesús. Si usted quizás está pensando, es que esos evangélicos, yo he tenido experiencias con alguien, con mi papá, con mi mamá, con un tío, con una tía, me llevaban a la iglesia y un hermano de la iglesia, yo lo veía que hacía cosas que no correspondían. Olvídese de eso. Triste, sí. Triste que cristianos, creyentes,
seres humanos, seamos piedra de tropiezo para otros. Eso es muy triste, pero sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien sufrió la cruz, quien menospreció lo propio. Y miren esta belleza que sigue. Nuestros ojos están puestos en Jesús porque estamos completos en Él. Colosenses 2, versículos 9 y 10 dice, porque en Él, en el Señor Jesús, de Él viene hablando, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está habitando al Señor Jesús. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay muchas personas en el mundo buscando ponerle complementos al Señor Jesús. Santos y cosas de estas, intercesores, intermediarios, que le ayuden al Señor Jesús quizás a acercarnos a Dios. Cosa más absurda, de verdad. En Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y usted y yo estamos completos en Él. ¿Necesitamos de algo más? ¿Necesitamos de algo distinto al mismo Señor Jesucristo en quien está toda la plenitud de la deidad? Dios mismo en Él. ¿Necesitamos de algo más para nuestra salvación? No, y la misma palabra nos lo enseña. Estamos completos en Él. Y cuando algo está completo, ¿qué quiere decir? Que no le falta nada. En esa condición estamos quienes por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación. Si usted es un creyente, usted está completo en el Señor Jesucristo. Y si no es creyente, usted puede estar completo en el Señor Jesucristo a través de Él, reconociéndose pecador y aceptándole a Él como su Salvador. Y eso es un privilegio, estar completos en Él. En la misma carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, estábamos viendo antes el 2, cerca de que estamos completos en Él. Y en el capítulo 3, versículos 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, algo muy similar a lo que nos dice allá en Hebreos capítulo 12. Aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha sido resucitado en Cristo, es invitado a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A veces somos como esa caricatura que alguna vez vi de alguien con sus manos en los bolsillos, mirando hacia el piso, buscando encontrar en el piso una motivación para seguir adelante. Y no se trata de estos ojos ponerlos a mirar para arriba o al cielo. Se trata de espiritualmente buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y no es cierto que hay miles y quizás millones de personas en el planeta, creyentes, que tienen su mirada puesta en las cosas de la tierra. Van a la iglesia para que el Señor les dé un mejor empleo. Van a la iglesia para que su negocio fructifique de una mejor manera.
Van a la iglesia para que el propósito de comprarse carro nuevo en 2025 se le cumpla. Van a la iglesia para que su matrimonio se arregle. Y todo eso está bien. Y sí voy a la iglesia buscando que mi matrimonio se arregle, pero su matrimonio no se arregla si usted no arregla su situación primero con el Señor. Su situación no cambia si usted no arregla primero su situación con el Señor. Y cuando usted arregle su situación con el Señor va a obrar en su vida de acuerdo con su voluntad. Y al final tenemos que decir como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Poner los ojos en Jesús implica buscar las cosas de arriba. Y buscar las cosas de arriba es buscar comunión con el Señor. Buscar las cosas de arriba es congregarnos, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella. Buscar las cosas de arriba es servir al Señor. Buscar las cosas de arriba es ponernos en las manos del Señor para que sea Él obrando en la vida de cada uno. Eso es buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo digo por mi experiencia personal. Hemos estado viviendo con nuestros ojos puestos allá abajo en conseguir cómo resolver mi situación económica, en tener mi casa propia, en ganar buen dinero para tener bienestar y comodidades, en hacer cosas de aquí, de la tierra, y mi mirada no está puesta en las cosas de arriba. Y la razón que expone el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses es que hemos muerto a la carne y a las cosas de la carne, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando eso hace sentido en la vida de cada uno de nosotros, pues nuestra perspectiva cambia, porque ya no es hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso, no es buscar mi satisfacción, sino es hacer la voluntad de Dios. Toda la carta a los Colosenses, el del apóstol Pablo a los Colosenses, tiene unas enseñanzas preciosas y vamos a recorrer por algunos versículos de esta carta. Lo hicimos ya en alguna ocasión, pero es importante hacerlo con el foco puesto en el tema de hoy, poner los ojos en Jesús o poner nuestra mirada en las cosas de arriba, que es lo que dice aquí el capítulo 3 de Colosenses. Y nos devolvemos ahora al capítulo 1, versículos 21 y 22. Y aquí vamos a encontrar, además de lo que ya vimos que estamos completos en él, vamos a encontrar unas razones por las que realmente es valioso poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Realmente es importante y beneficioso poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dicen los versículos 21 y 22 del capítulo 1, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hemos sido reconciliados. En otro tiempo dice, éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras. Ahora el Señor nos ha reconciliado. Es Él el que nos ha puesto en esa paz con Dios.
aunque nuestra carne insiste en las malas obras, insiste en hacer lo que desagrada a Dios, el Señor Jesucristo nos ha reconciliado. El versículo 26 y 27 dice, el ministerio que había estado, perdón, misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Siempre me emociona esta parte del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, porque entendemos que de parte de Dios, su grandeza, sus riquezas de gloria, están en una esfera y en una dimensión que no podemos entender. Y aquí nos dice que ese misterio ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, a usted y a mí, a los que creemos en el Señor Jesucristo. Y qué privilegio tan grande recibir esa encomienda, como si a nosotros nos dieran la custodia de una cosa muy valiosa. Dios dice, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué grande privilegio. Y qué importante razón para tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Edificados en él. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto implica una acción diariamente, continuamente, ir paso a paso andando en él. Confirmados en la fe, sobre edificados en él, es decir, edificados sobre él, sobre el Señor Jesucristo. Es un término fácil de entender. Está la base y sobre esa base, edificados en él. Todo se centra y se fundamenta en el Señor Jesucristo, no en ninguna otra cosa, ni costumbres, ni leyes humanas, ni normas humanas, sino es en el Señor Jesucristo, no en deseos de la carne, muchos vendiendo bienestar en la tierra a través de la vida cristiana, a través del Evangelio. Y no estoy diciendo que el cristiano evangélico tenga que ser harapiento. No. Dios es soberano y él sabe a quién, qué. Pero lo que es importante es que usted y yo tengamos nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Si usted se llama cristiano, quiere decir que su vida gira en torno al Señor Jesucristo. Si su vida gira en torno a una transacción de que el Señor le dé esto o aquello, un pacto de que el Señor, usted le da al Señor una visita a la iglesia el domingo y el Señor se la devuelve en prosperidad. Sobreedificados en él, dice, y confirmados en la fe. Versículos 6 y 7 de Colosenses. Y en ese
edificados sobre el Señor Jesús y confirmados en la fe, debemos abundar en acciones de gracias. Qué importante la gratitud en la vida de un creyente. Tenemos muchas razones para agradecer como lo estamos viendo. Estamos completos en Él. Y mire lo que encontramos más abajo en este mismo capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Él nos dio vida, dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Nosotros, usted y yo, muertos en pecados. A nosotros, el Señor nos dio vida. Nos perdonó los pecados. Sus pecados, mis pecados están perdonados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cualquiera cosa que usted haya hecho en su vida, pecaminosa, cualquier maldad, por terrible que sea, el Señor Jesús pagó por esa deuda. Y no hay nada en contra suyo ni en contra mío. Si recibimos esa obra del Señor Jesús. Eso es lo maravilloso de creer en el Señor Jesús. No se trata de religión. Se trata de aceptar, de entender que nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra pecaminosidad nos aleja de Dios. Pero el Señor Jesucristo, viendo nuestro pecado, hizo venir y entregar su vida por nosotros, coger todas esas letras de cambio que nos hacían deudores y esa acta de decretos que era contraria, clavarla ya en la cruz y decirle, pagado, pagado, pagado. ¿No le parece maravilloso? Y en él es que la palabra de Dios nos exhorta a tener nuestra mirada puesta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él nos ha dado libertad. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Y ya no hay nada en nuestra contra, no porque nosotros hayamos pagado con la asistencia a reuniones, a cultos, o con la lectura de la palabra de Dios, o con acciones o actitudes o actos de bondad. No. Tenemos que hacer actos de bondad como creyentes para que se manifieste o como manifestación más bien del Espíritu Santo en nosotros. Pero no es eso lo que nos pone en paz con Dios, sino es la obra del Señor Jesucristo, en quien nosotros, usted y yo, debemos tener la mirada puesta. En ese autor y perfeccionador de la fe. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay cosas que tenemos que hacer, en las que tenemos que trabajar en nuestra vida cotidiana porque seguimos viviendo en esta carne que nos encamina hacia lo que a la carne le gusta. Entonces nos dice, no se digan mentiras, despójense de esa naturaleza antigua
pecaminosa, carnal, y revístanse del nuevo hombre. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese nuevo hombre del cual la palabra nos invita a vestirnos es conforme a la imagen del Señor. Es como si nosotros tuviésemos en casa un traje súper espectacular, bonito, que nos queda, que nos orma y que nos hace ver más elegantes. Y que la esposa nos exhorte a ponernos ese traje para vernos elegantes. Entonces digamos, no, a mí me gusta la camiseta esqueleto para ir a la fiesta porque es que me gusta mejor verme así como el chilindroso del evento. Obviamente que nada, nada que ver en comparación con lo que se está presentando aquí por el apóstol Pablo. Pero la invitación que nos hace es a despojarnos de esa vieja naturaleza fea y revestirnos de esa nueva naturaleza, dice que está hecha conforme a la imagen del que lo creó y que se está renovando, perfeccionando hasta el conocimiento pleno. Qué maravilloso. Y eso es tener los ojos puestos en Jesús. Buscar que nuestras acciones, nuestra vida cotidiana esté alineada con esa perfección del Señor Jesús, con ese revestimiento nuevo a imagen de Dios, que se nota. La vida verdadera, real, auténtica de un creyente en Cristo, se nota. No en parecer carita, yo no fui, no. En la forma en que le habla a otras personas, en la forma en que está dispuesto a ayudar a otros, en la forma en que es compasivo, misericordioso, perdonador, humilde, gozoso, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso en actitudes diarias para la honra y la gloria del Señor. Conforme a la imagen de Dios. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa vestimenta como escogidos de Dios, como santos, es decir, apartados, como amados, es ese traje de luces con el corbatino, la corbata, con todo lo que se necesita para verse bien vestido. Y mire lo que encontramos aquí, esa vestidura como escogidos de Dios, como santos, es decir, aparte, como amados, no es carita así con una aureola brillando, es con una misericordia entrañable, benignidad, que es esos actos de bondad que nacen de un corazón en esencia bueno, por el revestimiento que tiene, humildad, mansedumbre.
¿Qué es la mansedumbre? Es aunque tengamos ese ímpetu de juventud, de capacidad, de inteligencia, de lo que sea, saber cómo podemos manejar eso de la mejor manera para no ir a atropellar a los demás. Dice en la Nueva Traducción Viviente ese mismo versículo 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Eso significa tener nuestra mirada puesta en Jesús, tener esa vestimenta, comportarnos de esta manera. Yo veo a veces cómo somos, yo mismo lo digo por mí, faltos de misericordia con los demás. Y nos proclamamos como los más santos, los que voy a la palabra y hago lo que dice la palabra, porque es que la palabra lo dice, pero mire lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra por intermedio del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Ese vestido como escogido de Dios implica misericordia. ¿Con quién? Pues con los demás. Implica benignidad. ¿Con quién? Pues con los que están a mi alrededor. Implica humildad. ¿Hacia quién? Hacia todos los que me rodean. Implica mansedumbre, implica paciencia. Y sigue diciendo el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto nos exaltamos fácilmente y muchas veces vemos que no somos capaces de soportar las diferencias entre unos y otros? Diferencias de pensamiento. ¿Cuántas cosas no vemos en la iglesia del Señor que requieren del perdón, pero que no nos animamos a aplicar? Y la palabra nos enseña, nos muestra, nos exhorta a perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. De esa manera tenemos que perdonar también nosotros. Versículos 14 y 15 del capítulo 3. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vestirnos de amor. El amor es el vínculo perfecto. Lo dice la palabra de Dios. Y de eso tenemos que vestirnos. Dice la Nueva Traducción Viviente ese versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Muchas cosas de las que vemos en la iglesia del Señor, relaciones rotas, situaciones que nos llevan muchas veces hasta el margen de la división inclusive, muchas de esas cosas suceden porque no nos vestimos de amor. Preferimos lo que algunos llaman el celo por algunas cosas que tienen que ver con prácticas. Preferimos ser radicales y yo en ninguno de los textos que hemos leído encuentro eso. Vimos atrás la mansedumbre, que quizás pudiera ser eso de que es que yo interpreto bien la palabra y la palabra es vertical en esto y en lo otro, pero la mansedumbre es controlar eso y porque aquí dice, vístanse de amor. Claro, no nos vamos a meter en la liberalidad de que todo se vale y de que todo está bien, pero
Debemos dejar que la palabra de Dios obre en cada uno de nosotros y actúe. Vestirnos de amor. Es ese vínculo perfecto. Ese- Eso que nos une. Eso que produce armonía, como leíamos en el texto de la Nueva Traducción Viviente. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Estudiamos una serie acerca de la paz meses atrás, que valdría la pena, si no la siguió, que vaya a esos estudios de los domingos donde hablamos de la paz. Porque qué importante que es buscar la paz y seguirla y qué tan difícil que es. Yo estoy en la práctica de eso, porque primo siempre yo, y eso a veces dificulta la paz. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten que todo lo que estamos viendo tiene que ver con acciones. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en usted y en mí, quiere decir que tenemos que ir a la palabra, tenemos que digerir la palabra, tenemos que estudiar la palabra, que ella abunde en nosotros y que nos ayude a andar en sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y eso nos lleva a cantar con gracia, con salmos e himnos y cánticos espirituales, llenos de la palabra. Y termina este capítulo 3 diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esto es tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y si yo hablo una cosa, sea en el nombre del Señor Jesús y lo pueda hacer dándole gracias a Él. Por lo tanto, si voy a insultar a otro, no lo puedo hacer en el nombre del Señor Jesús. Si mi mirada está puesta en el Señor Jesús, mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, todo lo que yo haga debe poder hacerse en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por medio de Él, del Señor Jesucristo. Eso realmente es vivir la vida cristiana. Toda esta serie de actitudes, acciones que nos invitan a caminar como es digno del Señor Jesús, a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, que el Señor nos libre de esa hipocresía que muchas veces vivimos creyendo que estamos andando en Cristo y lo que estamos haciendo es lo que nos da la gana y solamente yendo a unos cultos a creer que con eso estamos viviendo una vida cristiana. Es mucho más allá que eso, como ya lo hemos visto. Son cosas prácticas, son acciones, son actitudes, es caminar, es andar en Él, como también ya lo leímos. Oremos para que sea el Señor ayudándonos en este propósito. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Padre, perdónanos porque a veces tenemos distorsionada nuestra mira, puesta nuestra mira en otras cosas que nos distraen. Ayúdanos a vivir esa vida en Cristo que te agrada a ti, como escogidos tuyos, oh Dios, santos y amados tuyos, que podamos manifestar misericordia, perdón, humildad, mansedumbre. Alabado sea tu nombre, oh Dios, exaltado seas para siempre.
Oramos por cada uno de quienes están ahí al otro lado, especialmente quienes no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo para salvación de su alma. Oramos por esa persona que está ahí, que quizás no lo ha hecho. Oramos por ese que está ahí escuchando y viendo este programa, pero está apartado, desanimado, alejado. Ayúdale, Señor, a encontrar el camino, a corregir su rumbo y a dejar que tú controles su vida. Por cada uno de nosotros, Señor, en este caminar de la vida cristiana, por las luchas que tenemos cada día. Ayúdanos a honrarte a ti en todo lo que hacemos. Te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre dándote gracias. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Deseamos que el Señor le bendiga. Deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz y deseamos que esta semana esté rodeada de las abundantes bendiciones del Señor. Que sea su propósito tener su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Chao, chao, bendiciones para todos.